La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Después de tremenda serenata al Señor, ¿cuántos están bendecidos? Qué hermoso poder adorarle, qué hermoso poder disfrutar de su presencia. En el tercer cielo estaban algunos, ¿verdad? ¿Sabe? No sé si usted se da cuenta, hay una atmósfera poderosa en esta mañana. Yo estoy seguro que el Señor ha estado preparando cada uno de sus corazones para poder recibir esta palabra poderosa, esta palabra que en este mismo instante quizás en otros lugares está siendo predicada. Y como decía la pastora, es muy importante que no solamente sea una palabra que dé un conocimiento más, sino que sea una palabra que se revele a nuestra vida. ¿Cuántos quieren eso? Me dice un fuerte amén. Una palabra que se revela a una vida tiene una connotación. ¿Sabe cuál es? Esa vida jamás vuelve a ser la misma. No los escuché. Esa vida jamás volverá a ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque es el poder de Dios a través de su palabra el que provoca los cambios que nosotros quizás en nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Amén. El tema que vamos a revisar en esta mañana, creo que todos lo saben ya, tema que ha sido muy publicitado en esta semana, tiene como título el poder de la resurrección. ¿Cuántos creen que hay poder en la resurrección? Dígale a la persona que está a su lado, cuando Jesús resucitó, vamos, dígale, cuando Jesús resucitó, desató un poder extraordinario. Muy bien. Voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Quisiera colocar la narración bíblica en este momento como una base para poder desarrollar las verdades espirituales que están aquí en la palabra. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10 vamos a leer. No sé si en pantalla ya está, dice allí. Dice en la versión Reina Valera, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, dice, removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínense esa escena. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Diga conmigo, ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, mire esa combinación, temor, pero también tenían gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, mire, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cuántos se gozan por esa narración? Antes de poder compartir lo que es el poder de la resurrección, quisiera tratar un poquito acerca de lo que sucedió en la cruz. Porque déjeme decirle que la cruz con la resurrección van de la mano. ¿Cuántos lo creen?
la cruz con la resurrección es algo que está allí como un eslabón agarrado. Nadie puede reconocer o aquilatar lo que sucedió en la resurrección si antes no tiene un entendimiento claro de lo que pasó en la cruz. ¿Amén? Muy bien. No podemos entender el poder de la resurrección si primero no entendemos la muerte de Jesús. ¿Sabe que el sacrificio de la cruz o la crucifixión, eso data de la época de los medos y los persas, pero Roma lo establece como una de las, estaba revisando ahí, una de las muertes más viles que cualquier hombre puede soportar? En la época del Imperio Romano, la muerte de cruz era reservada, ¿sabe para quiénes? Los peores criminales, los desertores del ejército, los ladrones, los esclavos y lo más bajo de la sociedad. Mire el lugar que ocupó Jesús, lo más bajo de la sociedad. Por eso sonrío cuando escucho predicadores que dicen que en la cruz hubo un ladrón bueno y un ladrón malo. No hubo ni ladrón bueno ni ladrón malo. Era lo más vil de la sociedad. ¿Cuántos creen eso? Era la más vil de las muertes, la más cruel. Era una tortura lenta para producir una muerte larga con el máximo de dolor, sufrimiento y humillación. La muerte de Cristo tuvo 3 etapas. La muerte de Cristo tuvo la primera etapa, que fue la muerte física. Y usted, más que yo, en esta semana ha estado observando muchas películas ahí en su televisión. Y me sonreía un poco cuando leí un pensamiento que decía, porque hoy para muchos se termina la Semana Santa, y leía algo parecido que decía así, que Dios no estableció Semana Santa, sino que estableció gente santa, vida santa, para que vivan todas las semanas. Le repito, Dios no estableció ninguna Semana Santa. Lo que creó es vidas santas para que vivan todas las semanas. Amén. Si quiere, anótelo ahí para que lo coloque en su muro. La muerte física de Jesús estuvo compuesta de muchas cosas. Azotes con el látigo romano. Y cuando Jesús era azotado, no era azotado con esas piolitas que ahora en los Vía Crucis y en las procesiones hacen como que le golpean a Jesús. Estaba revisando lo que era la crucifixión y el castigo romano. El látigo romano era un látigo trenzado de cuero. En las puntas, bolitas de plomo eran colocadas y huesos afilados de ovejas. Imagínense, si de por sí un diente de una oveja tiene filo, imagínense que lo afilaban más y lo colocaban en las puntas del látigo romano, del cuero. Cosa que cuando el verdugo daba el latigazo, esas bolitas de plomo lo que causaba eran contusiones en el torso, en la parte de la espalda, en la parte de la pantorrilla y en todo lo que es la parte trasera de cualquier que iba a ser crucificado. Cuando los huesos eran clavados en la carne, desprendían y desgarraban la carne. Imagínense el dolor, imagínense el sufrimiento que tuvo Jesús. También narra la palabra que le mesaron la barba, le arrancaron la barba. Y algunos dirán, bueno, le arrancaron la barba, pero ¿sabe que eso tiene una connotación? Porque todo lo que está escrito tiene un significado y un porqué. En ese tiempo, tener la barba era un simbolismo de dignidad, un simbolismo de virilidad para el hombre de aquel entonces. Y cuando le arrancaron la barba, lo que estaban era mofándose de su hombría. Cuando le arrancaban, cuando le alaban los pelos de su barba, lo que estaban diciendo, ya imagínense lo que le trataron de decir a Jesús. Lo escupieron, dice que recibió esputos, lo escupieron en la cara. Si de por sí escupir al lado de alguien para los judíos era un insulto, ahora imagínense un escupitajo en la propia cara. Lo clavaron en una cruz y revisaba que cada clavo medía cerca de 17 a 18 centímetros con un ancho de 2.5 centímetros. Imagínense tremendo clavo que fue traspasado.
La corona de espinas entretejía las espinas que servían para hacer fogatas en ese tiempo. Las entretejieron, la clavaron en su sien. Imagínense el dolor que tuvo que haber pasado Jesús. Los traspasaron con una lanza o con una espada. ¿Sabe para qué? Para acelerar su muerte. Le quebraban las piernas, pero a Jesús, cumpliendo la profecía, jamás le tocaron ninguno de sus huesos. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí le traspasaron el costado, porque estaba escrito que iba a ser herido su corazón. Agua y sangre brotó de su costado. Y lo hicieron era para acelerar la muerte de Jesús. Aparte de la muerte física, que fue tan conmovedora y tan impactante, yo también me atrevería a decir que emocionalmente también desfallecía. ¿Por qué emocionalmente desfallecía? Cuando recibió el abandono de sus amigos y de sus discípulos. Quizás él pensaba de que allí, en el hecho de su aprehensión, o cuando fue ya crucificado, iban a estar sus amigos, iban a estar sus discípulos, lo que por 3 años y medio aproximadamente lo acompañaron a muchos lugares. Pero la historia bíblica dice que no estuvieron allí, excepto Juan y su madre. Abandono, el escarnio de los verdugos. Cada latigazo estaba acompañado de un escarnio, estaba acompañado de un insulto, estaba acompañado de burlas, de acusaciones. Imagínense la vergüenza pública cuando lo clavan en la cruz, semidesnudo, lo exponen semidesnudo. En esa época se utilizaban túnicas largas para cubrir su cuerpo. Le quitaron su túnica y lo exponen desnudo para que sea burlado, para que sea vituperado, para que reciba todo el escarnio que usted se puede imaginar. Muerte física, de fallecimiento emocional, pero también ocurrió en él la muerte espiritual. Y cuando se habla de la muerte espiritual, no es otra cosa que la separación de Dios, el Padre y él. Él tuvo que cargar con el concentrado, mire esta frase, quiero que la anote allí. Jesús tuvo que cargar con el concentrado nauseabundo de toda la maldad y la suciedad del pecado humano, acumulados a través de los tiempos, edades y generaciones. Por primera vez y por única vez, el Padre y el Hijo se separan. Concentrado nauseabundo del pecado acumulado por todas las generaciones. Eso cargó Jesús cuando estaba en la cruz. No sé qué le da decir eso a su vida. No sé qué le habla a su vida, porque Jesús sabía a lo que venía. Es por eso que cuando está en el Getsemaní, dice que sudor salía, pero sudor de sangre, cuando estaba orando ahí en el Getsemaní. Y él expresa lo siguiente: Padre, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa. Yo no sé si usted entiende lo que significa pasa de mí esta copa. Lo que Jesús estaba diciendo es: si está en ti, Padre, yo no quisiera beber de ese concentrado nauseabundo del pecado que estaba cargado allí. Si está en tu voluntad, yo no quisiera hacerlo. Pero ¿sabe lo que me sorprende y debería sorprendernos a todos nosotros? Es que Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos hemos sido capaces de decirle al Padre: no se haga tu voluntad, sino la tuya? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer algo que nos agrada? ¿Cuántas veces hemos planificado algo en la vida que de pronto ya lo visualizamos como que ya se concretaba y el Señor dijo no? Y quizás muchos renegaron, quizás muchos se fueron en contra de Dios. Y el ejemplo que nos da Jesús es: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Por primera vez el Padre y el Hijo se separan. ¿Sabe que eso se llama muerte espiritual? No sé cuántos sabían eso. Esa fue la muerte espiritual de Jesús. Cuando Él exclamó en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la expresión de desesperación de un padre que reprochaba, de un padre que rechazaba al propio Hijo a causa de estar cargado de todo el pecado de la humanidad.
Eso pasó en la cruz, hermano. Se lo estoy resumiendo porque quisiera quedarme toda la tarde expresando y explicándole muchas cosas que pudo revelarse a mi vida en este tiempo. Hay una frase que dice tetelestai. Jesús lo dijo, consumado es. Tetelestai en el griego significa consumado es. Y no fue un grito de agonía, por si acaso, no fue un grito allí que Jesús lo dijo ya con los últimos suspiros, sino que fue un grito de victoria. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Cuando dijo consumado es, no es que Jesús estaba muriendo y desfalleciendo, estaba más vivo que nunca, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a ese Jesús? Estaba más vivo que nunca. Y dijo, consumado es, la obra está completada, todo está pagado. Por eso hoy es un motivo grande para celebrar. ¿Cuántos dicen amén? Todo está pagado, todo está consumado. Ya no hay nada que nadie pueda hacer para pagar por el pecado de la humanidad. ¿Sabe que no es por nuestros esfuerzos? No es, hermano. Ya está cancelado. No son los sacrificios. Dios nos pide obediencia y todo lo que usted sabe. Pero ahí en la cruz todo fue pagado. Amén. ¿Qué recibimos nosotros a cambio de su muerte? ¿Sabe que en la cruz se produce el intercambio más poderoso que un ser humano pueda experimentar? Y quisiera hablarle por unos minutos solamente de esto. Todo lo que me pertenece a mí, dijo Jesús. Escuchen lo que es el intercambio. Jesús dijo, todo lo que me pertenece a mí por causa de mi obediencia al Padre, eso se lo doy a ustedes. Y todo lo que le pertenece a ustedes por causa de su desobediencia, eso yo lo agarro y lo llevo a la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese intercambio poderoso ocurrió en la cruz. Número 1, Él pagó por nuestra salvación. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Usted entiende lo que ocurrió en la cruz y usted va a recibir la revelación de la resurrección. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque fuiste, ¿qué dice allí? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y eso comprende, y dentro de ese grupo está usted y estoy yo. Número 2, el perdón de nuestros pecados. Nos da la salvación, pero también nos perdona todos nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mire lo que dice allí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La versión Nueva Traducción Viviente dice así, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. No sé si esa palabra lo libera en esta mañana. Número 3, Él pagó por nuestra sanidad. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. La versión TLA, mire lo que dice. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Mire, dice, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. No sé si entendió lo que dice esta versión. Recibimos la paz y fuimos sanados. O sea que la sanidad va mucho más allá de una sanidad física. Cuando Jesús muere en la cruz,
No solamente no tiene la capacidad de sanarnos físicamente, sino que dice que puede sanarnos en el alma, puede sanarnos emocionalmente. Todas aquellas personas que están atribuladas, todas aquellas personas que están con problemas, el Señor le dice esta mañana: recibe mi paz. ¿Cuántos reciben esa paz? Porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sanidad emocional, sanidad física. Número 4 dice que Él pagó por nuestra libertad. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, dice ahí, ¿de quién? De su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino. ¿Cuántos libres hay en esta mañana? Cuando Cristo muere en la cruz, somos rescatados de las tinieblas, de las manos del mismo Satanás, del reino de las tinieblas, y nos traslada al reino de su luz. Y lo último acerca de la cruz, dice que Él pagó por nuestra aceptación. En Efesios capítulo 1, versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa palabra es para todas aquellas personas que han sufrido rechazo en su vida. Esa palabra es para todas aquellas personas que siempre sintieron un rechazo, que siempre delante de su vida hubo abandono, hubo rechazo, hubo desprecio. Dice que a través de la muerte de la cruz nosotros somos aceptos en el amado. ¿Cuántos se alegran por eso? Aunque nadie te acepte, Jesús te acepta en esta mañana. Amén. Aunque todo el mundo te rechace, lo que está diciendo la Biblia es que hay alguien que se llama Cristo Jesús, que a pesar de todo lo que hayas hecho, que a pesar de todas las cosas que hayas vivido, Él está aquí en esta mañana para abrirte de par en par sus brazos, darte un fuerte abrazo y decirte: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Alabe su nombre. Al Rey de Gloria. El Rey de Gloria sea alabado en esta mañana. Muy bien. Ahora sí vamos a ver, después de esto, de esta base que hemos colocado, vamos a ver el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 20, hay algo extraordinario. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 20. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, aquí Pablo hace una pregunta y dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice: vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es, ¿cómo dice allí? Es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero mire lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo, ¿qué dice allí? Diga conmigo, ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabe por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque es el fundamento del cristianismo y también es la prueba de que el evangelio que nosotros predicamos es verdadero. No sé si escuchó eso. La resurrección de Cristo es el fundamento, la base, la plataforma donde se establece el cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado,
déjenme decirle que ni usted ni yo estaríamos aquí en esta mañana. Todo el mundo estaría condenado en este tiempo. Todo el mundo estuviera oprimido por el diablo en este tiempo. Todas las personas, toda la humanidad vivirían en una eterna enfermedad porque no hubiese el sanador, el médico de médicos para asistirle. El fundamento del cristianismo es la resurrección. Cristo ha resucitado. Dígale a la persona que está a su lado, Cristo vive. Vamos, dígale, Cristo vive. Él no está muerto, Él vive. ¿Cuántos creen eso? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Él está vivo y Él está aquí en esta mañana. Pablo explica que la resurrección no solo es una parte fundamental del Evangelio, sino que es la base donde se sustenta nuestra fe. Sin la resurrección los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Todo sería una mentira. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que cuando vino Cristo vino la vida eterna a esta tierra? Le preguntaron, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo al cual tu Padre has enviado. Esa es la vida eterna. Número 2. ¿Cuál es el segundo impacto de la resurrección de Jesús en nuestras vidas? Es que prueba que Jesús dijo lo que era el Hijo de Dios. Cuando Cristo resucitó, esa fue la prueba máxima de que era el verdadero Hijo de Dios. Romanos 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado, ¿qué cosa allí dice? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado Jesús? Hijo de Dios con poder y autoridad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe que si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido un famoso profeta nada más, un filósofo que aportó mucho a la sociedad, hubiese sido alguien importante que dejó un legado y se quedaba allí, como tantos que habitaron aquí en este planeta llamado Tierra? Habría sido como los miles que vinieron antes de él y como los miles que también vinieron después de él. Hubiese sido algo parecido como a una persona importante, una persona que marcó una diferencia aquí en la tierra, como algunos que tengo anotado aquí, como Mahoma, que es el considerado líder del islamismo, como Buda, que estableció la doctrina del budismo allá en Medio Oriente, como Confucio y su confucianismo, que a la gente la tiene tan confundida, hermano, allá en la China, como Krishna allá en el Medio Oriente con su filosofía del hinduismo. ¿Y sabe qué? Podría nombrar muchísimos más: Dalai Lama, Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre estos hombres que pisaron la tierra? Que si usted va y visita las tumbas donde ellos están, ahí están sus cenizas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí usted puede llevarle flores si usted desea, si viaja allá por la India, si va a la China, ahí están sus tumbas y ahí están sus cenizas. Lo que le quiero decir es que murieron y están allí, sus cuerpos quedaron allí. Pero si usted va a Jerusalén, y me gustaba porque veía un video y se me estremecía todo mi ser, cuando una persona estaba allí en la tumba, en vivo y en directo transmitiendo, ayer en la tarde. Imagínense cómo yo me sentía, cómo se habrá sentido esa persona que estaba en vivo y en directo,
allí en esa tumba, explicando y tomando ahí, haciendo unas tomas, donde solo se encontró piedra sobre piedra, y el lugar donde se colocó el cuerpo de Cristo estaba vacío. ¿Cuántos adoran al Rey en esta mañana? La tumba está vacía. La tumba está vacía. La resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Él es lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Y le damos gloria y honra en esta mañana a Jesús. Número 3, nos da la victoria sobre la muerte. ¿Cuántos se gozan por este punto? La resurrección de Cristo nos da la victoria a nosotros sobre la muerte. Romanos capítulo 6, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 6, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, mire lo que pasa ahí, ya no muere. Diga conmigo, ya no muere. Y dice que la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús venció la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso está en Apocalipsis capítulo 18. Dice que Él le arrebató al mismo Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Y me gozo cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando le declara esto y le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora tiene sentido explicando lo que estamos revisando. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe por qué? Porque las llaves de esa puerta, ¿sabe quién la tiene? La tiene Jesús. ¿Y usted sabe para qué sirve una llave? Una llave sirve para entrar, para accesar, pero también sirve para salir. O sea, no se enseñorea más de Jesús. Y si la muerte no se enseñorea más de Jesús, tampoco la muerte se va a enseñorear sobre nosotros. ¿Cuántos creen eso? Vamos a resucitar. Dígale al que está a su lado, vamos a resucitar. Tendremos que morir, hermanos, aquí en la tierra. ¿Sabe que esa es una esperanza gloriosa? Quizás por los años que pasen sobre nosotros, vamos a morir, vamos a desfallecer. Pero déjeme decirle que hay una vida eterna que está esperando para nosotros. Esa vida eterna se logró en su resurrección. Cuando Cristo resucitó, nos dio su vida eterna. La victoria sobre la muerte está legalizada a través de su resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. La victoria sobre la muerte está legalizada. Mire la palabra que estoy tomando. Está legalizada a través de su resurrección. 1 Corintios 15, versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se está refiriendo a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y mire lo que dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es que la muerte es absorbida, así como cuando usted absorbe un líquido, así de fácil se absorbe la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón y oh sepulcro, tu victoria? Imagínense las palabras desafiantes del apóstol Pablo plasmadas en esta carta a los Corintios, diciendo, ¿sabes qué? Oh muerte, tú no tienes ningún derecho legal sobre mí. Y quiero decirle algo en esta mañana. Una persona que sabe que está viviendo para Dios, una persona que sabe que está
agradando en todo a Dios, no le tiene que tener miedo a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿sabe qué? Tomo las palabras del mismo Pablo cuando dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿en qué se convierte? El morir se convierte en una ganancia, hermano. Pero qué triste es cuando una persona no está ligada a Dios. Lo más triste es ver una persona que no está a cuentas con Dios. Y le estoy hablando a aquellas personas que quizás nos visitan hoy por primera vez. Le digo de parte de Dios, hoy es la oportunidad que usted se ponga a cuentas con Él. Hoy es la oportunidad para que usted venga y se acerque al Dios que estamos predicando en esta mañana. A ese Dios que no fue detenido por la muerte, sino que resucitó al tercer día. Y en esta mañana está dispuesto, y yo estoy totalmente seguro, que está dispuesto a darle la vida de Él para usted. La muerte nos puede sorprender cualquier rato. La muerte no avisa, hermano y amigo que nos visita. La muerte no le da una carta de invitación para tener un encuentro con usted. Es por eso que es tan importante que nuestra vida esté tan transparente delante de Dios. Que nuestra vida esté a cuentas con Dios, para que se convierta en una victoria cuando partamos de aquí, de esta tierra. Cuando lo mortal se convierta en inmortalidad, y cuando esto corruptible se convierta en incorruptible, y lleguemos a verlo cara a cara a Él, tal como Él es. ¿Cuántos quisieran ver a Jesús cara a cara? Viva y obedezca su palabra. Yo pensaba que iba a dar un grito de júbilo ahorita. Viva y obedezca su palabra. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Este consejo nos da. La muerte jamás lo pudo detener. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía una naturaleza divina. Y aquí le quiero soltar un misterio revelado. La palabra de Dios dice una verdad. Del polvo eres y al polvo regresarás. ¿Cuántos han leído esa palabra? Todos nosotros, llamados seres humanos, fuimos engendrados. Y nuestra naturaleza es el polvo. Venimos de Adán y Eva. Y cuando nosotros morimos, no sé si usted habrá abierto una tumba o un nicho a los años, cuando un familiar ha muerto, ¿con qué se encuentra usted? Con polvo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la genética nosotros fuimos formados de un espermatozoide humano que fecundó un óvulo humano. En otras palabras, nuestra naturaleza es del polvo. Dígale a la persona que está a su lado, eres polvo. Vamos, dígale esa verdad. Tú eres polvo. No, es que yo tengo 3 títulos académicos. Tú eres polvo, hermano. No, es que yo tengo capacidades diferentes. Tú eres polvo, hermana. No, es que yo hago cosas que otros no pueden hacer y no sé, como que me veo superior. Tú eres polvo, dice la Biblia, hermano. Y como somos polvo, la tumba solamente puede guardar polvo. Pero como todos sabemos, Cristo fue engendrado ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso significa que tiene una naturaleza divina. Y es por esa razón que la tumba y la muerte no lo pudieron detener. Porque Él era Dios. Porque Él era el Hijo de Dios. Todos murieron y están en la tumba, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? No sé si su fe se está acrecentando en esta mañana. Cuando alguien por ahí le diga, ¿de qué religión eres? Usted dígale, yo no pertenezco a ninguna religión. Yo vivo en un reino donde hay un rey que murió, pero resucitó al tercer día y Él está vivo y está morando dentro de mi corazón. El Hijo de Dios está dentro de mí. Esa es la vida que tenemos. No somos religiosos por si acaso. Alguien se confunde cuando vino y entró por esa puerta. Vamos a cambiarnos de religión. De tal religión vamos a ser ahora evangélicos. No, hermano. Somos hijos de Dios. Somos cristianos porque seguimos al Rey llamado Cristo.
Y eso nos hace diferentes. Eso nos hace diferentes, hermano. Hemos sido comprados por un precio muy alto. ¿Y sabe qué? El título más alto que un ser humano puede tener sobre esta tierra es ser llamado hijo de Dios. Ay, cuando a usted se le revele eso, hermano, dejará de andar menospreciándose, dejará de estar acusándose, dejará de andar por ahí en la vida solamente triste y depresivo. El título más alto que todo, y anote eso, el título más alto que todo ser humano puede tener sobre la faz de esta tierra se llama ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios, hijo de Dios. Gloria al Señor en esta mañana. Número 4, y estamos terminando. Número 4 dice que nos da el poder para derrotar el reino de las tinieblas, y esa es la parte que a mí más me encanta, hermano. Nos da el poder, la resurrección de Cristo nos da el poder para derrotar al reino de las tinieblas. Efesios capítulo 1, yo quisiera que usted lea detenidamente Efesios 1, capítulo 1, versículo 19. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 19. Hasta el 22. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cuáles son nosotros? Los que creemos. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en Dios? Dice: según la operación del poder de su fuerza. Y esta fuerza dice: la cual operó ¿en quién? Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mire lo que viene ahí. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? Diga conmigo: a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia allí, que sujetó todo principado, sometió toda autoridad, todo dominio, todo gobierno, y está sobre todo nombre que se nombre. Mire lo extraordinario de esta palabra. Está sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero. De Él estoy hablando en esta mañana, del que tiene todo el poder, sobre todo el poder. Tenemos la victoria. Satanás y todo su reino están vencidos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan un grito de júbilo en esta mañana? Satanás está vencido por el poder de la resurrección. Jesús despojó a los principados y potestades. ¿Y sabe lo que dice Colosenses? Que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Sabe que eso fue un desfile triunfal? Los exhibió públicamente. ¿Y sabe dónde ocurrió eso? Cuando dice la Biblia que Jesús dice que descendió a las profundidades más bajas de la tierra. Y dice que fue, y la palabra no dice predicó a los espíritus encarcelados. Y por si acaso, los espíritus encarcelados que dice la Biblia no son almas humanas, ni espíritus humanos. Son demonios que están ahí encarcelados para el día del juicio final. Y dice la Biblia que descendió a las profundidades más bajas de la tierra. Y la palabra que en el original no es querigma, sino queruso, que significa que proclamó su señorío. O sea que no es que fue a predicarles para que los demonios se salven y se arrepientan. Lo que hizo Jesús fue que descendió a las profundidades de la tierra y proclamó que Él era el Señor. Y les hace así a los demonios. Yo los vencí. Están derrotados. No sé si eso a usted le alegra en esta mañana. Lo que le trato de decir, que si hay alguien que está oprimido en esta mañana, que si hay alguien que está luchando contra demonios, contra el diablo, contra tentaciones, contra opresiones, contra situaciones espirituales, hoy el Señor quiere hacerte libre. Porque cuando se predica esta palabra, la palabra de la resurrección, algo se desata en este lugar.
Cuando se predica esta palabra, el mundo espiritual empieza a conmoverse, hermano. Yo estoy sintiendo eso en esta mañana. El mundo espiritual empieza a removerse. El diablo empieza a temblar, los demonios empiezan a temblar, a tiritar. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra tiene poder. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Y cuando usted lo aplaude, le está diciendo: la gloria es para ti. El diablo está vencido. El reino de las tinieblas ha caído por su resurrección. Gloria a Dios. Por último, en el poder de la resurrección está lo sobrenatural de Dios de manifiesto. Las cosas sobrenaturales de Dios están legalizadas también en su resurrección. Marcos capítulo 16, versículo 14, y es el último texto que estamos terminando de leer. Y yo quisiera que Benjamín, si está aquí, nos pueda ayudar. Marcos capítulo 16, libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Hay algo extraordinario que Dios quiere hacer en esta mañana. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice: finalmente, mire lo que dice la narración bíblica. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y mire lo que hizo Jesús: le reprochó su incredulidad. Algo que Dios reprocha es la incredulidad del ser humano. Y no solamente la incredulidad, sino la dureza de su corazón. Cuando hay un corazón duro, cuando hay un corazón incrédulo, déjeme decirle que Dios no hace nada en esa persona. Pero cuando hay un corazón que le cree a todo lo que dice la Biblia, porque déjeme decirle, una vez lo escuché, que la Biblia Dios la estableció para que se la crea toda o no se la crea nada. Cuando se le cree todo lo que dice la Biblia, usted va a ser la persona más bendecida sobre esta tierra. Pero si usted cree en parte va a ser bendecido. Pero si usted no cree en nada, usted jamás va a ser bendecido por Dios. Entonces dice allí que la incredulidad y la dureza de su corazón había en estos discípulos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Todo el mundo en ese tiempo que fue a la tumba, los que fueron, lo vieron resucitado, vieron a Cristo resucitado. Y vinieron a contar las buenas nuevas, pero no creían algunos. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que nos dio Dios Jesús cuando resucitó. Que nosotros como discípulos vayamos a hacer a otros discípulos. Pero no solamente con palabras, sino con la demostración de poder. Dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a hacer? Diga conmigo: va a ser salvo. Mas el que no creyere, ¿qué le va a pasar? Será condenado. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, ¿qué le va a pasar? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Cuántos creen en eso? El poder de la resurrección desata las manifestaciones de las señales, los milagros y los prodigios. No sé si usted se habrá dado cuenta de algo aquí en este lugar, que Dios nos está trasladando a una nueva dimensión. ¿Cuántos lo creen? Dios nos está trasladando a una nueva dimensión del Espíritu. Y cuando lo nuevo del Espíritu viene, las cosas que parecían imposibles se hacen posibles. Cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse con poder y gloria en el poder de la resurrección, las cosas que parecían tan imposibles de alcanzar se convierten en algo tan cercano para nosotros. Los milagros quizás anteriormente no estaban cerca, pueden manifestarse en un de repente de Dios. Después que Jesús resucitó, nos envió a predicar su palabra y a desatar su poder. En esto consiste el reino de Dios. ¿Cuántos están en el reino de Dios en esta mañana? Los milagros, las señales y maravillas están garantizados cuando se ministra en el poder de la resurrección. Y para concluir, quisiera decir esta frase: el poder de su resurrección es el poder que opera en el reino y está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Solamente tenemos que creerlo para que se haga una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos van a creer eso en esta mañana? Todo aquel que lo cree, voy a pedirle que se coloque sobre sus pies. Vamos a darle este tiempo al Espíritu de Dios
que haga lo que Él tenga que hacer. Vamos a permitirle al Espíritu Santo, que fue el poder que se desató en la resurrección, que empiece a ministrar nuestros corazones, que empiece a darnos vida, que empiece a darnos salvación si alguien lo necesita en esta mañana. Si alguien necesita ser sano, déjeme decirle que el poder de la resurrección está aquí y usted puede recibir su sanidad. Vamos a cerrar los ojos. Cierre sus ojos, por favor. Vamos, cierre sus ojos. No se preocupe de la persona que está a su lado. La misma presencia que estuvo en la adoración antes de la palabra está manifestándose ahora. No sé cuántos empiezan a adorar su presencia. ¿Cuántos empiezan a adorar al que vive y reina y está aquí en esta mañana con nosotros? Vamos, empieza a adorarle. Oh, sí, Señor. Vamos, levante sus manos allí. Oh, su presencia está aquí. Vamos, dígale: llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. ¿Lo cree? Dígaselo. Y en lo que harás en mí. Vamos con sus manos levantadas a los cielos. Dígale: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de vamos, denle la gloria y la honra al Rey. La honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. De Dios. En esta mañana. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.